¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios de coordinación. Necesitamos de mucha paciencia y al mismo tiempo vamos a ponernos enfrente de un espejito para ir marcando bien los movimientos y los golpes. Acuérdense, guardia bien cerrada, cerramos bien los codos, la guardia bien arriba y nuestra posición en paralelo. Los 3 minutos de trabajo no podemos bajar la guardia. Empezamos con 3 golpes básicos. 1, 2, 3. Acuérdense que estos golpes van a la altura de la barbilla. No pueden ir ni muy abajo ni muy arriba. En automático a la altura de la barbilla y golpes rectos. Cerramos los codos en automático. Después de tirar, cualquier golpe, ya sea recto o el gancho, regresa a su posición inicial, que es la guardia. Empezamos 1, 2, 3. Empezamos con un movimiento de lado, 1, 2. En automático empezamos 1, 2, 3 y del otro lado la pierna es la que nos va dirigida, es la de atrás, 1, 2. En automático 3 golpes, 1, 2, 3. Acuérdense, necesitamos de mucha paciencia. Cerramos otra vez los codos y nos lanzamos hacia atrás. 1, paso largo y paso corto. 2, 1, 2, 3. Hacia enfrente. 1, 2. Nuevamente. 1, 2, 3. Hacia el otro lado. 1, 2. Cerramos bien los codos en nuestra posición de lado. 1, 2, 3. Y de lado nuevamente. 1, 2. Y nuevamente los 3. En automático ya los hicimos hacia los lados y hacia atrás. Vamos a aumentar un ejercicio de cintura. Cerramos bien los codos, tiramos los 3 golpes. Y 1, 2, 3, 4. Y después hacia el otro lado. 1, 2. Nuevamente los 3 golpes. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4. Del otro lado. 1, 2. Nuevamente los 3 golpes. 1, 2, 3. Tiramos los golpes largos y en automático también estamos utilizando la cintura. Acuérdense ahí en casita, cuando uno practica el boxeo, en automático vamos a necesitar de todo nuestro cuerpo para desarrollar un buen golpe. Vamos a utilizar todo el peso de nuestro cuerpo para tirar un recto o un gancho. Allí en casita, si no cierran bien los codos, no vamos a tirar bien los golpes. Empezamos nuevamente ahora hacia atrás. 1, 2. Tiramos los 3 golpes. 1, 2, 3. Y movemos la cintura. 1, 2, 3, 4. Hacia enfrente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Movemos la cintura nuevamente. 1, 4 movimientos. En automático ya agarramos la combinación. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que veamos trabajando la resistencia y al mismo tiempo nuestra coordinación empieza a trabajar mucho más rápido. Empezamos. 1, 2, 3 y del otro lado 1, 2, 1, 2, 3, la cintura. 1, 2, 3, 4. Del otro lado 1, 2, 3 golpes. 1. Regresamos. 1, 2, 3, 4. En automático. 1, 2, 3 y ahora hacia atrás. 1, 2, 1, 2, 3 y cintura nuevamente. 1, 2, 3, 4. Ahora hacia enfrente. 1, 2. Vean los movimientos de las piernas. Si avanzo hacia enfrente, la pierna de enfrente es la que me va a mandar un paso largo y un paso corto, arrastrando, no levantando. Comúnmente cuando hacemos un movimiento de estos, hacemos hacia atrás y levantamos ya sea el pie de enfrente o el pie de atrás. Si vamos a hacer estos movimientos, vamos a arrastrar para mantener balanceada mi posición. Y mi posición no titubea mucho a la hora de hacer los movimientos y todos los golpes que ya hemos trabajado. Empezamos. 1, 2, 3. Cintura. 1, 2, 3. Y nuevamente 1, 2, 3, 4. Pues bien, amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Enfrente de un espejito desarrollamos todas las combinaciones, todos los movimientos y después aumentamos la velocidad y la fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.